Después del paréntesis que hicimos el día miércoles pasado, cuando vimos la preexistencia, aunque es un tema sumamente amplio la preexistencia, no quise seguir redundando ahí debido a que tenemos una cita con la escatología. Me he tomado prácticamente un año para poner un andamiaje y creo yo que el tema del reino, que lo vimos casi por 3 meses, de alguna manera nos ayuda a nosotros. El buen entendimiento lo vimos en varios de los temas que desarrollamos los miércoles atrás. El buen entendimiento del reino, si ustedes quieren, el tener la definición de cómo es el reino y cuál es el reino que nosotros estamos viviendo, que es realmente el reinado de Cristo en nuestros corazones, nos permite ubicarnos incluso escatológicamente hablando en lo que es el reino. Entonces, yo les he dicho a ustedes que hay una escatología para el reino, hay una escatología para la iglesia, hay una escatología para la novia, hay una escatología para las naciones. Son 4 diferentes escatologías que en la Biblia, en los textos que nosotros estamos acostumbrados a leer, se entretejen, se mezclan. Y cuando nosotros no logramos discernir qué es lo que Dios está hablando a cada uno, podemos llegar a conclusiones equivocadas, y esas conclusiones equivocadas muchas veces lo que han generado realmente en toda la historia de la iglesia son por lo menos 3 escuelas escatológicas, aunque hay muchas, porque se subdividen en varias de ellas, pero por ejemplo están los amilenialistas, los postmilenialistas y los premilenialistas. Nosotros somos premilenialistas. Obviamente todas esas cosas las vamos a ir viendo en su momento, y yo lo que quiero compartir con ustedes hoy es lo que siempre hago cuando enseño escatología, poner un marco de referencia. Esto yo lo hice hace unos 3 años para los pocos que lo oyeron cuando estábamos en Monteverde. Tal vez a algunos les va a parecer conocido lo que vamos a ver, pero le va a permitir refrescarlo, y a la mayoría de ustedes yo creo que les va a permitir tener el marco de referencia de la escatología Elim. Cuando hablamos de la escatología Elim no estamos diciendo que sea infalible, sino que de alguna manera nuestra congregación, el ministerio que yo desarrollo, tiene ese trasfondo, y con todo mi corazón yo creo en esta escatología. Sin embargo, ningún hombre tiene toda la verdad. Entonces no vamos a pretender nosotros decir la última palabra, porque un principio importante que no lo tengo aquí, pero el doctor lo compartía y es importante que ustedes lo recuerden, es que en escatología no debemos ser dogmáticos. En escatología, por favor, aprenda a no ser dogmático. ¿Qué significa eso? Que no podemos creer que lo que hemos tenido como revelación es la última palabra, porque el Señor siempre sigue revelando, sigue iluminando su palabra, y ese a mí me parece un criterio muy bueno. ¿Por qué? Porque la revelación, hermanos amados, es progresiva. Yo creo que les he contado a ustedes o les he hablado de ese ejemplo que nos ponía hermano Otto, precisamente en cuanto a la revelación progresiva. Y es que cuando usted amanece en su cuarto de habitación y son las 5:30 o 6 que apenas está saliendo la luz del sol, usted, si tiene una ventana donde se penetra un poco la luz, va a ver claroscuros, ¿no es cierto? Y usted está medio dormido o medio despierto, no sé cómo mencionarle, y usted lo que mira a esa hora son sombras. Entonces, si usted tiene un perchero con un sombrero y un abrigo, usted va a creer que se va a asustar porque va a pensar que es un hombre, ¿sí? Porque eso es lo que usted ve en la penumbra. Pero en la medida que dan las 7, las 8, las 9 de la mañana, usted ya ve todos los rasgos y se da cuenta que es un perchero, ¿verdad? Así es la revelación progresiva. Esta noche, estudiando la palabra para ponerle un marco de referencia precisamente a la escatología Elim. Estuvimos una semana completa, fue algo muy arduo, pero sacamos estos principios. Tal vez le van a parecer a usted muy sencillos, pero creo yo que el marco de referencia que establecen estos 8 principios que vamos a ver nos van a ayudar mucho para cuando entremos a la escatología. De hecho, ya no puedo posponer esa cita
Yo creo que, espero que usted realmente haya aprendido bien los otros puntos. Si no, probablemente en las preguntas me voy a dar cuenta qué tanto usted está absorbiendo lo que hemos venido nosotros enseñando acerca del cuerpo de Cristo, la novia, el reino, porque eso es todo un trasfondo para poder entrar a la escatología. De hecho, quiero buscar una manera, me gustaría mucho contar con toda esta parte de acá para ver cómo proyecto el panorama escatológico, porque ese panorama escatológico, la vez pasada lo imprimí, eran 4 metros. El panorama escatológico que a través de tantas enseñanzas del doctor Ríos, más de 10, 12 años de escatología bíblica que el Señor le fue mostrando, nos permitió establecer ese panorama escatológico que tal vez algunos de ustedes ya lo tienen, pero quiero ir paso a paso, y aparte de ese panorama probablemente van a surgir subtemas que vamos a tener, como lo hicimos con la preexistencia, que tocar muy específicamente para que de esa manera podamos sacar el mayor provecho. Amén. Así que yo espero que usted realmente sea un buen estudiante, sea una persona que apunte, sea una persona, a mí me da pena, yo soy muy sincero y lo tengo que decir así, pero me da pena aquella gente que piensa que todo se lo sabe o que todo lo retiene y que no apunta nada, porque a mí la impresión que me da es que ya lo sabe todo. Pero aquel que apunta, aquel que subraya en su Biblia, aquel que para después logra meditar, es la persona que realmente está aprovechando. Amén. Así que yo espero que usted recuerde que este no es un culto. Los miércoles no se asuste de que no haya alabanza, que no haya lo que nosotros estamos acostumbrados al culto, porque es un seminario doctrinal. Yo no sé si a usted le costó ser buen estudiante en la escuela, puede ser que sí, pero para las cosas del Señor yo lo animo a que sea buen estudiante y que sea prolijo, que sea diligente, que tenga disposición, porque va a ser de bendición para nuestras vidas e incluso para nuestro futuro eterno, ¿no es cierto? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la introducción. Hoy está amarillo la pantalla porque creo que la cañonera nuevamente está pidiendo mantenimiento. Ya después vamos a hacer tal vez vamos a estar levantando ofrendas para comprar una buena cañonera, porque esta ya tiene como 7 años de estarle dando duro y como que muy rapidito se nos descompone, ¿verdad? Muy bien, con estos principios, Ministerio Selim está tratando de estandarizar el criterio doctrinal de nuestra denominación. También es nuestro deseo que toda esta doctrina sea predicada en todas las iglesias de Cristo, estación e interpretación bíblica. Vamos a ver entonces 8 principios. Algunos de ellos son cortos, otros son un poco más largos. Yo voy a tratar de exponerlos en 1 hora para tener suficiente tiempo para preguntas y poderlos ampliar. Insisto, los que van llegando en este momento son, estos 8 principios, un marco de referencia donde debería de estar circunscrita la escatología Elim. Si usted le quiere meter la escatología bautista, si usted le quiere meter la escatología presbiteriana, si usted le quiere meter la escatología centroamericana, va a cuajar, ¿me entiende? Y tengo que mencionar porque cada denominación tiene sus rasgos escatológicos. Indudablemente usted, si es muy estudioso, y eso es lo que yo anhelo que usted sea, y si busca también su propio estudio, que es también lo que yo anhelo que usted haga, usted a la luz de la palabra tiene que examinar lo que nosotros estamos transmitiendo acá, para que al final usted tenga su propio criterio. Eso nadie se lo va a quitar, ¿no es cierto? Amén, sigamos pues. El primer principio dice, el Espíritu Santo por revelación nos muestra el espíritu de la profecía, el cual es Jesús, según Apocalipsis 19:10. Si leemos este pasaje, y usted lo puede ver en sus diferentes versiones si las trajo hoy, dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo. U otra versión diría, yo soy consiervo tuyo. Y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Entonces notamos nosotros que el espíritu de la profecía en este verso lo relacionan con Jesús. De hecho, yo creo que Jesús mismo vino a hacer realidad mucho de la profecía antiguo testamentaria. Hemos hablado que Isaías es un profeta y le llamamos el profeta del Hijo, porque en muchos de los capítulos nos damos cuenta que hay profecía mesiánica tan exacta que se cumplió literalmente en la vida y aún sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es igual los salmos mesiánicos. Entonces, mucha de la profecía, podríamos decir que Génesis 3:15. Desde el momento en el que Adán y Eva pecaron, a ese pasaje se le llama el protoevangelio. Proto por primero, por inicio, por ser lo que arranca. Y desde ahí en la frase, la simiente de la mujer, y la pequeña palabra él, que es un artículo determinado, cuando dice él te herirá en la cabeza, cuando le dice el Señor en la cabeza, esa palabra él apunta escatológicamente a Cristo. Entonces usted puede encontrar desde el Génesis hasta Malaquías toda la profecía que va apuntando a Cristo. Así que el espíritu de la profecía es Jesús. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que de alguna manera usted tiene que entender que toda la escatología, toda la profecía bíblica apunta a Jesús. Por ejemplo, en el caso de la escatología del reino, el reino manifiesto tiene mucho que ver con que el rey venga a gobernar la tierra. Y el rey es Jesús. Vemos por pasajes bíblicos que Él se va a sentar en el trono de David, en lo que conocemos como el milenio. Solamente es para pensar a grandes rasgos cómo el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, eso es muy importante como principio, porque la escatología que no apunta a Jesús, la escatología que no nos lleva a nosotros a confluir en lo que el Señor quiere hacer con el postrer Adán, puede ser una escatología equivocada. No sé si me está entendiendo. Entonces es sumamente importante y estamos poniendo algunos pasajes para que usted los medite y los estudie. Seguimos en el principio número 1. Y no que nosotros, cualquier ministro, cualquier oveja, cualquier persona, mostremos lo que con la Biblia queremos exponer. En la escatología bíblica hay demasiado interés. De hecho, yo entiendo que las librerías evangélicas en todas partes del mundo están saturadas de libros escatológicos. Es muy probable que si usted le gusta leer y ha comprado libros cristianos, me imagino que dentro de su biblioteca probablemente tenga libros que tienen que ver con la profecía bíblica. Yo desde los 14 años empecé a leer mucha escatología bíblica. Obviamente yo no estaba en el IM y leía mucha de la escatología bíblica que no sabía yo que cuando iba a tener algún tipo de relación con el hermano Otto, pues de alguna manera él se alimentó de lo mismo porque venimos de la misma denominación, la iglesia de corte centroamericano. Entonces, lo interesante es que esta escatología es premilenialista, no es ni postmilenialista ni es amilenialista, tampoco es historicista. Entonces, realmente eso también a él, como a mí en lo personal, nos puso un buen marco en cuanto a la escatología. Hoy en día está en boga por las teologías que hemos hablado acerca de la prosperidad, teología de la prosperidad o la teología del reino ya, para que esas funcionen en los conceptos de estos ministros actuales, tienen que irse a una postura amilenialista y otros se van a una postura historicista. Muy bien, entonces, siempre va a haber la tendencia a tratar de que en escatología el ministro, el maestro, el apóstol o la persona que enseña o que predica va a tener la tendencia a hacer que la Biblia diga lo que él cree. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos y por eso usted tiene que ser crítico. Yo expongo, pero usted
tiene que tener testimonio y tiene que ir a la palabra. Tiene que usar tiempo para poder leer y ver lo que la palabra nos indica. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel. Note que es una intervención divina, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Así que la escatología, los eventos del final. Escatología viene de escatos en griego, que habla de lo porvenir, lo futuro. Vuelvo a repetir el verso, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso la profecía más segura, dice Pedro, es la Biblia. Porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Yo supongo que todos los que están aquí creen que la Biblia es inerrante, es infalible y completa, es inspirada por Dios. Porque muchos ya no creen eso. Unos creen que sí es inspirada por Dios, pero no creen en la inerrancia de la palabra. La inerrancia de la palabra es que palabra a palabra, concepto a concepto, fue inspirada por Dios. Muchos tienen otro tipo de posturas, pero no nos vamos a meter a eso porque eso son otros temas. Entonces dice, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles? Las que están en la palabra de Dios, que es la palabra profética. Note que eso es lo que usa, más segura. Si a ustedes le dan una escatología que se sale de la Biblia, por supuesto usted puede objetarla. Si usted oye una escatología que está de acuerdo a la palabra, y por eso estamos viendo esos principios, y el primer principio es: y el Señor Dios de los santos profetas. Note, el Señor Dios de los santos profetas. Ellos no actuaron hablando por sí mismos. Dice, ha enviado su ángel. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, eso no está en la presentación, pero creo que es importante que lo veamos. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, yo le llamo a eso la jerarquía de la revelación. El último libro de la Biblia, capítulo 1, verso 1, lo vamos a leer muy rápido, porque se relaciona con lo que estamos leyendo ahorita. Apocalipsis 1, 1 en adelante. Note lo que dice. La revelación de Jesucristo. Note, no es la revelación de un hombre. La revelación de Jesucristo que Dios, en ese caso su Padre, le dio. Es la revelación del Padre que se la dio al Hijo. ¿Lo está viendo? Muy bien. Para mostrar a sus siervos, Padre, Hijo y ahora los siervos. Dice, las cosas que deben de suceder pronto. Eso es escatos. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces mire, por lo menos hay 5 niveles ahí. Está el Padre, está el Hijo, está el ángel, está Juan y finalmente sus siervos. ¿Nota 5 niveles? A eso le llamo yo jerarquía de la revelación. Por eso, no cualquier perico de los palotes va a salir con revelación sin que nosotros juzguemos la jerarquía de revelación. Por eso es muy importante lo que muy jocosamente nos decía el doctor Ríos. Cuando se le preguntaba acerca de alguien, decía, ¿y qué pata puso ese huevo? Nota usted que cuando se presenta a Cristo, Mateo lo presenta como el rey y establece una genealogía. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y establece una genealogía. Los antiguos en el Antiguo Testamento, siempre que se presentaban, hablaban de una genealogía. Fulano hijo de Sutano y este Sutano hijo de Mengano, y así siempre se dan las genealogías
que a nosotros nos podrían parecer aburridas, pero a aquel que tiene espíritu, ni las genealogías le parecen aburridas. Y siempre se aprenden cosas muy interesantes. Entonces, ¿nota usted? Primero Padre, después el Hijo, después el ángel. No sé si lo nota ahí. Y luego Juan. Y finalmente, los ángeles de las iglesias. Y es que ahí podríamos hasta ampliar otro tipo de cosas, pero no es el tema. Ahora, note usted que dice, para mostrar a sus siervos las cosas, hay revelación angélica, ¿verdad? Son mediadores de revelación, transportadores de revelación los ángeles, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Ahora, en el reloj de Dios, cuando dice presto, dice rápido o sucederán pronto, en el reloj de Dios eso es muy largo, porque eso se escribe al final del siglo I y por lo menos han pasado 19 siglos y lo presto no ha sido presto. ¿Me está entendiendo? Porque para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. El tiempo de Dios es totalmente distinto del tiempo del hombre. Y el problema que nosotros tenemos, yo soy una persona que miro el reloj a cada rato. Hoy le decía a mi esposa que yo veo el reloj 50 veces al día. Yo me mido mucho con el tiempo, porque así le saco el jugo al día. Hay personas que no usan ni reloj. Y entonces, ¿cómo pueden esperar sacarle jugo al día, verdad? Pero claro, cada quien hace y actúa como quiere. Pero el reloj de Dios es totalmente distinto al nuestro. Para empezar, Él no está sujeto a tiempo. Él vive en un presente continuo. Cuando pone tiempo, y es que la Biblia habla del kairos, que es el tiempo de Dios, y el cronos, que es el tiempo del hombre. Entonces, para hacer esa mezcla entre kairos y cronos, debe ser un solo paquete, ¿verdad? Porque Él, para meterse en el tiempo, tiene que salir de la dimensión en la que está, donde está en un presente continuo. Y tiene que de alguna manera que irrumpir en la esfera del hombre. No sé si me estoy dando a entender. Pero a pesar de eso, para Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sale pues porque dice que sean hechas presto, y eso se escribió hace 1900 años. Así que la generación, especialmente los jóvenes de este tiempo que están tan acostumbrados a que todo se hace rápido, todo es fast food, todo es fast, todo es rápido, tranquilos hermanos, porque en los tiempos de Dios la cosa es totalmente distinta. Veamos el segundo principio. Este es muy importante porque tiene que ver con algo muy propio de lo que le revelaron al doctor Ríos. Yo menciono mucho al doctor Ríos porque fue el fundador del Ministerio Selim y fue el que le revelaron muchas cosas. Hoy muchos ministros por todo el mundo utilizan la palabra que a él le dieron y algunos le ponen paternidad y otros se la aprovechan. No importa, como decía Pablo, si predican a Cristo por contienda o por vanagloria, no importa, dice, con tal de que Cristo sea predicado. En la medida que nos alejemos del principio revelado de que todo lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús acontece o acontecerá al cuerpo místico, que somos nosotros, excepto la cruz vicaria, tenemos un punto de equilibrio, acercarnos o alejarnos, nosotros decidimos. En el panorama escatológico que vamos a entrar a escudriñar paso a paso, nos vamos a dar cuenta que todo ese panorama está basado en este principio de revelación. Yo le llamo principio hermenéutico, que le revelaron al doctor Ríos para su escatología. Porque note que aunque usted lo conoce muy bien, yo se lo repito, lo que quiero es explicarlo para el que lo ve por primera vez. Es que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, y eso lo tenemos nosotros claro a partir de Jordán, según los evangelios. De ahí vemos 3 años y medio, que algunos con cierta cronología, otros no con mucha cronología en los evangelios, nos revelan y nos informan, uno con la
sapiencia del profesional probablemente universitario como era Lucas, que era un médico, y para ser médico tuvo que haber estudiado en la universidad Lucas, por eso le dicen el doctor Lucas. Y no solamente le vemos nosotros características de ese tipo, sino que le vemos características de historiadora a Lucas, porque él dice que diligentemente escudriñó. Y yo le aseguro que Lucas hizo entrevistas, entrevistó a María, entrevistó a los apóstoles, porque él no fue apóstol de Jesús, y dice que diligentemente hizo eso para el Evangelio de Lucas y lo mismo hizo para el libro de los Hechos, para narrar los inicios de la iglesia. Entonces, indudablemente lo que los evangelios nos muestran, lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, le acontecerá al cuerpo místico. Cuando dice acontecerá, está hablando de escatos, está hablando de lo que va a venir. Entonces, sobre ese principio vamos a desarrollar toda la escatología Elim. Si nos perdemos de ese principio, no lo vamos a entender. Si logramos capturar ese principio, seguramente vamos a obtener incluso revelación de ampliación sobre algunos puntos en la medida que nosotros escudriñemos, en la medida que nosotros le pidamos al Señor un espíritu de revelación, donde el Señor también traiga una palabra propia. Yo estoy convencido, hermano amado, que si usted es parte de la novia, va a recibir revelación personal. De último momento. Por eso tiene que y tenemos que estar sensibles, buscando la santidad, buscando la revelación, ejercitándonos en la búsqueda de Dios, para que podamos ser partícipes de revelación personal de último momento, porque cada generación ha tenido su revelación. Y sin duda, si nosotros somos parte de la generación que va a ver la parusía del Señor, indudablemente tenemos que estar preparados. Y tiene que haber muchas cosas de las que vamos a ir viendo. Entonces, en la medida que usted sea parte de este concepto, usted se va a alejar de lo que fue revelado en Elim. Claro, vuelvo a insistir, no vamos a decir que la escatología Elim es infalible, ¿sí? Pero usted está aquí porque quiere conocer la escatología Elim. Porque si yo estuviera enseñando otra cosa, tal vez no vendría usted, vendría otro auditorio. ¿Ok? Entonces yo por eso tengo mucha confianza de hablarle de esa manera. Ese es el segundo principio. Veamos el tercer principio. Acuérdese, con cada principio estamos poniendo un marco de referencia donde al entenderlo, usted va a lograr discernir con esos principios la escatología actual, la que tal vez usted tiene acceso a través de libros o radio o televisión, porque realmente yo veía unas enseñanzas adventistas. Me llamó la atención por la manera tan excelente que están presentando esas enseñanzas, no tanto el contenido. Y es que era muy interesante porque el contenido era la rebelión de Lucifer, pero era una enseñanza adventista. Entonces me metí a verlo y obviamente me di cuenta que el autor, investigándolo, pues era hijo de un magnate y por eso realmente tiene todos los recursos. Su mamá es crítica de películas de Hollywood y entonces realmente presentó con una tecnología el material fantástico que ya quisiéramos nosotros contar con esos recursos para poder hacer esos materiales con la enseñanza que tenemos, porque son muy didácticos, muy interesantes. Pero, indudablemente, a mí me permite saber dónde chanflean, ¿me entiendes? Aunque puedan parecerse las enseñanzas a cosas que nosotros creemos. Pero eso es una capacidad que usted también tiene que desarrollar. La finalidad de estudiar los eventos escatológicos y no desecharlos como está ocurriendo en gran parte de la iglesia general. Los que propugnan y proclaman a voz en cuello la teología de la prosperidad no hablan mucha escatología. Y cuando la hablan toda chanfleada. Porque una de las cosas que dicen para su beneficio personal es que Cristo ya no viene. Entonces están chanfleados. ¿Sí?
Los mismos son los que hablan del reino ya, porque a los que hablan del reino ya no les conviene que venga Cristo a poner el reino, si ya lo está poniendo la iglesia. Entonces, la finalidad de estudiar los eventos escatológicos no es volvernos cabezones, no es saber un montón de información, sino que es no desechar estos eventos como está ocurriendo en gran parte de la iglesia en general. Ya que los eventos escatológicos, lo que la palabra de Dios nos indica en varios libros que componen la Biblia, nos llevarán a recibir primero bienaventuranzas. ¿Quién quiere ser bienaventurado aquí? Lo que llaman la constitución del reino ahí en Mateo 5, cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, en realidad todos quisiéramos gozar y experimentar esa famosa palabra que la han tratado de traducir como 3 veces feliz o feliz al cubo. Entonces, hay bienaventuranzas al oír y guardar la palabra de la profecía. Escudriñar la palabra profética trae bienaventuranzas. Lamentablemente, muy poco pueblo de Dios la escudriña por sí mismo. Ahí lo leemos en el primer capítulo y verso 3 de Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee. O sea, con solo que usted lea la profecía es bienaventurado. Solo leerla. Pero dice un poquito más. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que ahorita que está oyendo usted también es bienaventurado. Y guardan. Ahí sí la cosa se complica, porque es fácil leer y es fácil oír. Pero guardar, si somos sinceros, ahí es donde nos complicamos todos. ¿Sí o no? Porque el que oye y lee, sabe. Pero lo único que tiene muchas veces es conocimiento. Por eso no es suficiente leer, oír, sino que hay que añadir guardar. ¿Y qué será guardar? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿Lo que es valioso? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿Ah? ¿Lo que usa uno? ¿Qué es lo que usted guarda? Lo que se necesita. ¿Qué guarda usted? ¿Qué le gusta a usted guardar? Recuerdos. Pero en realidad uno guarda lo que es valioso. ¿Verdad que sí? Entonces, guardar incluso puede significar que uno ponga policías, que uno ponga una caja fuerte, que uno ponga esto y lo otro, ¿verdad? Si son joyas, Yadira, porque no guardamos bien sus joyas, un día se las robaron todas. Así que realmente guardar es que nosotros accionemos, pero en realidad es en relación a la lectura y al oír la profecía, es que dice, y guarda las cosas en ella, escritas, profecía, toda la Biblia es profética, pero está haciendo énfasis en la profecía incluso del libro de Apocalipsis, que dicho sea de paso, Apocalipsis quiere decir en griego, trasladado a nuestro idioma, revelar. Por eso el libro en la antigua versión dice el libro de las revelaciones, porque Apocalipsis es revelación, descorrer el velo, ¿sí? Para que uno pueda ver claramente lo que está ahí detrás. Dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Insisto, fue escrito a finales del siglo I. Ya pasaron 19 siglos, pero sigue diciendo de una manera actualizada la Biblia en este siglo XXI, el tiempo está cerca. Muchos jóvenes cuando oyen que el tiempo está cerca dicen, yo me quiero casar, yo quiero terminar mi carrera, yo quiero tener hijos, yo quiero cumplir mis sueños. Y creo que hasta cierto punto es una respuesta normal en el hombre y la mujer. Porque está siendo sincero, ¿no? Pero
Esto lo leyeron todas las generaciones y lo estamos leyendo nosotros. Solo que si para las primeras generaciones el Señor estuvo cerca, imagínense para nosotros. Está súper cerca. Aunque pueda tardar 50, 100 años, 1000 años. Pero está más cerca. Ahora nuestra redención está más cerca. Ninguno de los jóvenes y ninguno de los adultos debe de tomar necesariamente decisiones radicales en función de que el Señor ya viene, como lo han hecho mal algunos jóvenes que cuando se les decía que el Señor ya venía dejaron sus carreras universitarias. Tontos. Y ahora andan bien enojados con los ministros que les dijeron eso. No, hermano amado, usted estudie. Si el Señor viene mañana, usted haga sus exámenes hoy. Sea como alguna vez Lutero lo transmitió de una manera muy sabia, dice, si el Señor viene mañana, dijo Martín Lutero, en 1500 y pico, yo siembro una ceiba hoy, dijo Lutero. Entiéndame bien, si el Señor viene mañana, dijo Lutero, yo siembro una ceiba hoy. ¿Y cuánto tiempo le toma una ceiba crecer? Y mucho tiempo. ¿Qué está diciendo Lutero? Si el Señor viene mañana, yo sigo haciendo lo que me corresponde hacer hoy y lo hago bien. Porque a veces son excusas, hermano. El mal estudiante, como el Señor ya viene, deja tirada la carrera, pero es pura excusa. Por haraganería, por lo que sea, pero en realidad los proyectos que Dios está permitiendo que nosotros hagamos bajo su voluntad, no busquemos excusas. Amén. Obviamente hay llamados directos de parte de Dios y específicos, eso es distinto. Y uno tiene que tener confirmaciones. Muy bien, bienaventurado el que lee, el que oye, pero más importante, yo le voy a decir algo en base a ese verso. El que no guarda la palabra de la profecía, después del paréntesis que hicimos el día miércoles pasado, cuando vimos la preexistencia, aunque es un tema sumamente amplio la preexistencia, no quise seguir redundando ahí debido a que tenemos una cita con la escatología. Me he tomado prácticamente un año para poner un andamiaje y creo yo que el tema del reino, que lo vimos casi por 3 meses, de alguna manera nos ayuda a nosotros. El buen entendimiento lo vimos en varios de los temas que desarrollamos los miércoles atrás. El buen entendimiento del reino, si ustedes quieren, el tener la definición de cómo es el reino y cuál es el reino que nosotros estamos viviendo, que es realmente el reinado de Cristo en nuestros corazones, nos permite ubicarnos incluso escatológicamente hablando en lo que es el reino. Entonces, yo les he dicho a ustedes que hay una escatología para el reino, hay una escatología para la iglesia, hay una escatología para la novia, hay una escatología para las naciones. Son 4 diferentes escatologías que en la Biblia, en los textos que nosotros estamos acostumbrados a leer, se entretejen, se mezclan. Y cuando nosotros no logramos discernir qué es lo que Dios está hablando a cada uno, podemos llegar a conclusiones equivocadas, y esas conclusiones equivocadas muchas veces lo que han generado realmente en toda la historia de la iglesia son por lo menos 3 escuelas escatológicas, aunque hay muchas, porque se subdividen en varias de ellas, pero por ejemplo están los amilenialistas, los postmilenialistas y los premilenialistas. Nosotros somos premilenialistas. Obviamente todas esas cosas las vamos a ir viendo en su momento, y yo lo que quiero compartir con ustedes hoy es lo que siempre hago cuando enseño escatología, poner un marco de referencia. Esto yo lo hice hace unos 3 años para los pocos que lo oyeron cuando estábamos en Monteverde. Tal vez a algunos les va a parecer conocido lo que vamos a ver, pero le va a permitir refrescarlo, y a la mayoría de ustedes yo creo que les va a permitir tener el marco de referencia de la escatología Elim. Cuando hablamos de la escatología Elim no estamos diciendo que sea infalible, sino que de alguna manera nuestra congregación, el ministerio que yo desarrollo, tiene ese trasfondo, y con todo mi corazón yo creo en esta escatología. Sin embargo, ningún hombre tiene toda la verdad.
Entonces, no vamos a pretender nosotros decir la última palabra, porque un principio importante que no lo tengo aquí, pero el doctor lo compartía y es importante que ustedes lo recuerden, es que en escatología no debemos ser dogmáticos. En escatología, por favor, aprenda a no ser dogmático. ¿Qué significa eso? Que no podemos creer que lo que hemos tenido como revelación es la última palabra, porque el Señor siempre sigue revelando, sigue iluminando su palabra, y ese a mí me parece un criterio muy bueno. ¿Por qué? Porque la revelación, hermanos amados, es progresiva. Yo creo que les he contado a ustedes o les he hablado de ese ejemplo que nos ponía hermano Otto precisamente en cuanto a la revelación progresiva. Y es que cuando usted amanece en su cuarto de habitación y son las 5:30 o 6 que apenas está saliendo la luz del sol, usted, si tiene una ventana donde se penetra un poco la luz, va a ver claroscuros, ¿no es cierto? Y usted está medio dormido o medio despierto, no sé cómo mencionarle, y usted lo que mira a esa hora son sombras. Entonces, si usted tiene un perchero con un sombrero y un abrigo, usted va a creer que se va a asustar porque va a pensar que es un hombre, ¿sí? Porque eso es lo que usted ve en la penumbra. Pero en la medida que dan las 7, las 8, las 9 de la mañana, usted ya ve todos los rasgos y se da cuenta que es un perchero, ¿verdad? Así es la revelación progresiva. Esta noche, estudiando la palabra para ponerle un marco de referencia precisamente a la escatología Elim. Estuvimos una semana completa, fue algo muy arduo, pero sacamos estos principios. Tal vez le van a parecer a usted muy sencillos, pero creo yo que el marco de referencia que establecen estos 8 principios que vamos a ver, nos van a ayudar mucho para cuando entremos a la escatología. De hecho, ya no puedo posponer esa cita. Yo creo que, espero que usted realmente haya aprendido bien los otros puntos. Si no, probablemente en las preguntas me voy a dar cuenta qué tanto usted está absorbiendo lo que hemos venido nosotros enseñando acerca del cuerpo de Cristo, la novia, el reino, porque eso es todo un trasfondo para poder entrar a la escatología. De hecho, quiero buscar una manera, me gustaría mucho contar con toda esta parte de acá para ver cómo proyecto el panorama escatológico, porque ese panorama escatológico, la vez pasada lo imprimí, eran 4 metros. El panorama escatológico que a través de tantas enseñanzas del doctor Ríos, más de 10, 12 años de escatología bíblica que el Señor le fue mostrando, nos permitió establecer ese panorama escatológico que tal vez algunos de ustedes ya lo tienen, pero quiero ir paso a paso, y aparte de ese panorama probablemente van a surgir subtemas que vamos a tener, como lo hicimos con la preexistencia, que tocar muy específicamente para que de esa manera podamos sacar el mayor provecho. Amén. Así que yo espero que usted realmente sea un buen estudiante, sea una persona que apunte, sea una persona, a mí me da pena, yo soy muy sincero y lo tengo que decir así, pero me da pena aquella gente que piensa que todo se lo sabe o que todo lo retiene y que no apunta nada, porque a mí la impresión que me da es que ya lo sabe todo. Pero aquel que apunta, aquel que subraya en su Biblia, aquel que para después logra meditar, es la persona que realmente está aprovechando. Amén. Así que yo espero que usted recuerde que este no es un culto. Los miércoles no se asuste de que no haya alabanza, que no haya lo que nosotros estamos acostumbrados al culto, porque es un seminario doctrinal. Yo no sé si a usted le costó ser buen estudiante en la escuela, puede ser que sí, pero para las cosas del Señor yo lo animo a que sea buen estudiante y que sea prolijo, que sea diligente, que tenga disposición, porque va a ser de bendición para nuestras vidas e incluso para nuestro futuro eterno, ¿no es cierto? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la introducción. Hoy está amarillo la pantalla porque creo que la cañonera nuevamente está pidiendo mantenimiento. Ya después vamos a hacer tal vez un
Vamos a estar levantando ofrendas para comprar una buena cañonera, porque esta ya tiene como 7 años de estarle dando duro y como que muy rapidito se nos descompone, ¿verdad? Muy bien, con estos principios, Ministerio Selim está tratando de estandarizar el criterio doctrinal de nuestra denominación. También es nuestro deseo que toda esta doctrina sea predicada en todas las iglesias de Cristo, expansión e interpretación bíblica. Vamos a ver entonces 8 principios. Algunos de ellos son cortos, otros son un poco más largos. Yo voy a tratar de exponerlos en 1 hora para tener suficiente tiempo para preguntas y poderlos ampliar. Insisto, los que van llegando en este momento son, estos 8 principios, un marco de referencia donde debería de estar circunscrita la escatología Elim. Si usted le quiere meter la escatología bautista, si usted le quiere meter la escatología presbiteriana, si usted le quiere meter la escatología centroamericana, va a cuajar, ¿me entiende? Y tengo que mencionar porque cada denominación tiene sus rasgos escatológicos. Indudablemente usted, si es muy estudioso, y eso es lo que yo anhelo que usted sea, y si busca también su propio estudio, que es también lo que yo anhelo que usted haga, usted a la luz de la palabra tiene que examinar lo que nosotros estamos transmitiendo acá, para que al final usted tenga su propio criterio. Eso nadie se lo va a quitar, ¿no es cierto? Amén. Sigamos pues. El primer principio dice, el Espíritu Santo por revelación nos muestra el espíritu de la profecía, el cual es Jesús, según Apocalipsis 19:10. Si leemos este pasaje, y usted lo puede ver en sus diferentes versiones si las trajo hoy, dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo. U otra versión diría, yo soy consiervo tuyo. Y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces notamos nosotros que el espíritu de la profecía en este verso lo relacionan con Jesús. De hecho, yo creo que Jesús mismo vino a hacer realidad mucho de la profecía antiguo testamentaria. Hemos hablado que Isaías es un profeta y le llamamos el profeta del Hijo, porque en muchos de los capítulos nos damos cuenta que hay profecía mesiánica tan exacta que se cumplió literalmente en la vida y aún sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es igual los salmos mesiánicos. Entonces, mucha de la profecía podríamos decir que Génesis 3:15. Desde el momento en el que Adán y Eva pecaron, a ese pasaje se le llama el protoevangelio. Proto por primero, por inicio, por ser lo que arranca. Y desde ahí en la frase, la simiente de la mujer, y la pequeña palabra él, que es un artículo determinado, cuando dice él te herirá en la cabeza, cuando le dice el Señor en la cabeza, esa palabra él apunta escatológicamente a Cristo. Entonces usted puede encontrar desde el Génesis hasta Malaquías toda la profecía que va apuntando a Cristo. Así que el espíritu de la profecía es Jesús. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que de alguna manera usted tiene que entender que toda la escatología, toda la profecía bíblica apunta a Jesús. Por ejemplo, en el caso de la escatología del reino, el reino manifiesto tiene mucho que ver con que el rey venga a gobernar la tierra. Y el rey es Jesús. Vemos por pasajes bíblicos que él se va a sentar en el trono de David, en lo que conocemos como el milenio. Solamente es para pensar a grandes rasgos cómo el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, eso es muy importante como principio, porque la escatología que no apunta a Jesús, la escatología que no nos lleva a nosotros a confluir en lo que el Señor quiere hacer con el postrer Adán, puede ser una escatología equivocada. No sé si me está entendiendo.
Entonces es sumamente importante y estamos poniendo algunos pasajes para que usted los medite y los estudie. Seguimos en el principio número 1. Y no que nosotros, cualquier ministro, cualquier oveja, cualquier persona, mostremos lo que con la Biblia queremos exponer. En la escatología bíblica hay demasiado interés. De hecho, yo entiendo que las librerías evangélicas en todas partes del mundo están saturadas de libros escatológicos. Es muy probable que si usted le gusta leer y ha comprado libros cristianos, me imagino que dentro de su biblioteca probablemente tenga libros que tienen que ver con la profecía bíblica. Yo desde los 14 años empecé a leer mucha escatología bíblica. Obviamente yo no estaba en el IM y leía mucha de la escatología bíblica que no sabía yo que cuando iba a tener algún tipo de relación con el hermano Otto, pues de alguna manera él se alimentó de lo mismo porque venimos de la misma denominación, la iglesia de corte centroamericano. Entonces, lo interesante es que esta escatología es premilenialista, no es ni postmilenialista ni es amilenialista, tampoco es historicista. Entonces, realmente eso también a él, como a mí en lo personal, nos puso un buen marco en cuanto a la escatología. Hoy en día está en boga por las teologías que hemos hablado acerca de la prosperidad, teología de la prosperidad o la teología del reino ya, para que esas funcionen en los conceptos de estos ministros actuales, tienen que irse a una postura amilenialista y otros se van a una postura historicista. Muy bien, entonces, siempre va a haber la tendencia a tratar de que en escatología el ministro, el maestro, el apóstol o la persona que enseña o que predica va a tener la tendencia a hacer que la Biblia diga lo que él cree. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos y por eso usted tiene que ser crítico. Yo expongo, pero usted tiene que tener testimonio y tiene que ir a la palabra. Tiene que usar tiempo para poder leer y ver lo que la palabra nos indica. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel. Note que es una intervención divina, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Así que la escatología, los eventos del final, escatología viene de escatos en griego, que habla de lo porvenir, lo futuro. Vuelvo a repetir el verso, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso la profecía más segura, dice Pedro, es la Biblia. Porque la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es inspirada por Dios. Yo supongo que todos los que están aquí creen que la Biblia es inerrante, es infalible y completa, es inspirada por Dios. Porque muchos ya no creen eso. Unos creen que sí es inspirada por Dios, pero no creen en la inerrancia de la palabra. La inerrancia de la palabra es que palabra a palabra, concepto a concepto, fue inspirada por Dios. Muchos tienen otro tipo de posturas, pero no nos vamos a meter a eso porque eso son otros temas. Entonces dice, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles? Las que están en la palabra de Dios, que es la palabra profética. Note que eso es lo que usa, más segura. Si a ustedes le dan una escatología que se sale de la Biblia, por supuesto usted puede objetarla. Si usted oye una escatología que está de acuerdo a la palabra, y por eso estamos viendo esos principios, y el primer principio es, y el Señor Dios de los santos profetas. Note, el Señor Dios de los santos profetas. Ellos no actuaron hablando por sí mismos. Dice, ha enviado su ángel.
Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, eso no está en la presentación, pero creo que es importante que lo veamos. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, yo le llamo a eso la jerarquía de la revelación. El último libro de la Biblia, capítulo 1, verso 1, lo vamos a leer muy rápido, porque se relaciona con lo que estamos leyendo ahorita, Apocalipsis 1, 1 en adelante. Note lo que dice. La revelación de Jesucristo, note, no es la revelación de un hombre. La revelación de Jesucristo que Dios, en ese caso su Padre, le dio. Es la revelación del Padre que se la dio al Hijo. ¿Lo está viendo? Muy bien. Para mostrar a sus siervos, Padre, Hijo y ahora los siervos. Dice, las cosas que deben de suceder pronto, eso es escatos. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces mire, por lo menos hay 5 niveles ahí. Está el Padre, está el Hijo, está el ángel, está Juan y finalmente sus siervos. ¿Nota 5 niveles? A eso le llamo yo jerarquía de la revelación. Por eso, no cualquier perico de los palotes va a salir con revelación sin que nosotros juzguemos la jerarquía de revelación. Por eso es muy importante lo que muy jocosamente nos decía el doctor Ríos. Cuando se le preguntaba acerca de alguien, decía, ¿y qué pata puso ese huevo? Nota usted que cuando se presenta a Cristo, Mateo lo presenta como el rey y establece una genealogía. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y establece una genealogía. Los antiguos en el Antiguo Testamento, siempre que se presentaban, hablaban de una genealogía. Fulano hijo de Sutano y este Sutano hijo de Mengano, y así siempre se dan las genealogías que a nosotros nos podrían parecer aburridas, pero a aquel que tiene espíritu ni las genealogías le parecen aburridas y siempre se aprenden cosas muy interesantes. Entonces, ¿nota usted? Primero Padre, después el Hijo, después el ángel. No sé si lo nota ahí. Y luego Juan. Y finalmente los ángeles de las iglesias. Y es que ahí podríamos hasta ampliar otro tipo de cosas, pero no es el tema. Ahora, note usted que dice, para mostrar a sus siervos las cosas, hay revelación angélica, ¿verdad? Son mediadores de revelación. Transportadores de revelación los ángeles, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Ahora, en el reloj de Dios, cuando dice presto, dice rápido o sucederán pronto, en el reloj de Dios eso es muy largo, porque eso se escribe al final del siglo I y por lo menos han pasado 19 siglos y lo presto no ha sido presto. ¿Me está entendiendo? Porque para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. El tiempo de Dios es totalmente distinto del tiempo del hombre. Y el problema que nosotros tenemos, yo soy una persona que miro el reloj a cada rato. Hoy le decía a mi esposa que yo veo el reloj 50 veces al día. Yo me mido mucho con el tiempo, porque así le saco el jugo al día. Hay personas que no usan ni reloj. Y entonces, ¿cómo pueden esperar sacarle jugo al día, verdad? Pero claro, cada quien hace y actúa como quiere. Pero el reloj de Dios es totalmente distinto al nuestro. Para empezar, Él no está sujeto a tiempo. Él vive en un presente continuo. Cuando pone tiempo, y es que la Biblia habla del kairos, que es el tiempo de Dios, y el cronos, que es el tiempo del hombre. Entonces, para hacer esa mezcla entre kairos y cronos, debe ser un solo paquete, ¿verdad? Porque él, para meterse en el tiempo, tiene que salir de la dimensión en la que está, donde está en un presente continuo. Y tiene que de alguna manera que irrumpir en la esfera del hombre. No sé si me estoy dando a entender. Pero a pesar de eso, para él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sale pues porque dice que sean hechas presto, y eso se escribió hace 1900 años.
Así que la generación, especialmente los jóvenes de este tiempo que están tan acostumbrados a que todo se hace rápido, todo es fast food, todo es fast, todo es rápido, tranquilos hermanos, porque en los tiempos de Dios la cosa es totalmente distinta. Veamos el segundo principio. Este es muy importante porque tiene que ver con algo muy propio de lo que le revelaron al doctor Ríos. Yo menciono mucho al doctor Ríos porque fue el fundador del Ministerio Selim y fue el que le revelaron muchas cosas. Hoy muchos ministros por todo el mundo utilizan la palabra que a él le dieron y algunos le ponen paternidad y otros se la aprovechan. No importa, como decía Pablo, si predican a Cristo por contienda o por vanagloria, no importa, dice, con tal de que Cristo sea predicado. En la medida que nos alejemos del principio revelado de que todo lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús acontece o acontecerá al cuerpo místico, que somos nosotros, excepto la cruz vicaria, tenemos un punto de equilibrio, acercarnos o alejarnos, nosotros decidimos. En el panorama escatológico que vamos a entrar a escudriñar paso a paso, nos vamos a dar cuenta que todo ese panorama está basado en este principio de revelación. Yo le llamo principio hermenéutico, que le revelaron al doctor Ríos para su escatología. Porque note que aunque usted lo conoce muy bien, yo se lo repito, lo que quiero es explicarlo para el que lo ve por primera vez, es que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, y eso lo tenemos nosotros claro a partir de Jordán, según los evangelios. De ahí vemos 3 años y medio, que algunos con cierta cronología, otros no con mucha cronología en los evangelios, nos revelan y nos informan, uno con la sapiencia del profesional probablemente universitario como era Lucas, que era un médico, y para ser médico tuvo que haber estudiado en la universidad Lucas, por eso le dicen el doctor Lucas. Y no solamente le vemos nosotros características de ese tipo, sino que le vemos características de historiadora a Lucas, porque él dice que diligentemente escudriñó. Y yo le aseguro que Lucas hizo entrevistas, entrevistó a María, entrevistó a los apóstoles, porque él no fue apóstol de Jesús, y dice que diligentemente hizo eso para el evangelio de Lucas y lo mismo hizo para el libro de los Hechos, para narrar los inicios de la iglesia. Entonces, indudablemente lo que los evangelios nos muestran, lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, le acontecerá al cuerpo místico. Cuando dice acontecerá, está hablando de escatos, está hablando de lo que va a venir. Entonces, sobre ese principio vamos a desarrollar toda la escatología Elim. Si nos perdemos de ese principio, no lo vamos a entender. Si logramos capturar ese principio, seguramente vamos a obtener incluso revelación de ampliación sobre algunos puntos en la medida que nosotros escudriñemos, en la medida que nosotros le pidamos al Señor un espíritu de revelación, donde el Señor también traiga una palabra propia. Yo estoy convencido, hermano amado, que si usted es parte de la novia, va a recibir revelación personal. De último momento. Por eso tiene que y tenemos que estar sensibles, buscando la santidad, buscando la revelación, ejercitándonos en la búsqueda de Dios, para que podamos ser partícipes de revelación personal de último momento, porque cada generación ha tenido su revelación. Y sin duda, si nosotros somos parte de la generación que va a ver la parusía del Señor, indudablemente tenemos que estar preparados. Y tiene que haber muchas cosas de las que vamos a ir viendo. Entonces, en la medida que usted sea parte de este concepto, usted se va a alejar de lo que fue revelado en Elim. Claro, vuelvo a insistir, no vamos a decir que la escatología de Elim es infalible, ¿sí? Pero usted está aquí porque quiere conocer la escatología de Elim. Porque si yo estuviera enseñando otra cosa, tal vez no vendría usted, vendría otro auditorio. ¿Ok?
Entonces yo por eso tengo mucha confianza de hablarle de esa manera. Ese es el segundo principio. Veamos el tercer principio. Acuérdese, con cada principio estamos poniendo un marco de referencia donde al entenderlo, usted va a lograr discernir con esos principios la escatología actual, la que tal vez usted tiene acceso a través de libros o radio o televisión, porque realmente yo veía unas enseñanzas adventistas. Me llamó la atención por la manera tan excelente que están presentando esas enseñanzas, no tanto el contenido. Y es que era muy interesante porque el contenido era la rebelión de Lucifer, pero era una enseñanza adventista. Entonces me metí a verlo y obviamente me di cuenta que el autor, investigándolo, pues era hijo de un magnate y por eso realmente tiene todos los recursos. Su mamá es crítica de películas de Hollywood y entonces realmente presentó con una tecnología el material fantástico que ya quisiéramos nosotros contar con esos recursos para poder hacer esos materiales con la enseñanza que tenemos, porque son muy didácticos, muy interesantes. Pero indudablemente a mí me permite saber dónde chanflean, ¿me entiendes? Aunque puedan parecerse las enseñanzas a cosas que nosotros creemos. Pero eso es una capacidad que usted también tiene que desarrollar. La finalidad de estudiar los eventos escatológicos y no desecharlos como está ocurriendo en gran parte de la iglesia general. Los que propugnan y proclaman a voz en cuello la teología de la prosperidad no hablan mucha escatología. Y cuando la hablan toda chanfleada. Porque una de las cosas que dicen para su beneficio personal es que Cristo ya no viene. Entonces están chanfleados. ¿Sí? Los mismos son los que hablan del reino ya, porque a los que hablan del reino ya no les conviene que venga Cristo a poner el reino si ya lo está poniendo la iglesia. Entonces, la finalidad de estudiar los eventos escatológicos no es volvernos cabezones, no es saber un montón de información, sino que es no desechar estos eventos como está ocurriendo en gran parte de la iglesia en general. Ya que los eventos escatológicos, lo que la palabra de Dios nos indica en varios libros que componen la Biblia, nos llevarán a recibir primero bienaventuranzas. ¿Quién quiere ser bienaventurado aquí? Lo que llaman la constitución del reino ahí en Mateo 5, cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. En realidad, todos quisiéramos gozar y experimentar esa famosa palabra que la han tratado de traducir como 3 veces feliz o feliz al cubo. Entonces, hay bienaventuranzas al oír y guardar la palabra de la profecía. Escudriñar la palabra profética trae bienaventuranzas. Lamentablemente, muy poco pueblo de Dios la escudriña por sí mismo. Ahí lo leemos en el primer capítulo y verso 3 de Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee. O sea, con solo que usted lea la profecía es bienaventurado. Solo leerla. Pero dice un poquito más. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que ahorita que está oyendo usted también es bienaventurado. Y guardan. Ahí sí la cosa se complica, porque es fácil leer y es fácil oír. Pero guardar, si somos sinceros, ahí es donde nos complicamos todos. ¿Sí o no? Porque el que oye y lee, sabe. Pero lo único que tiene muchas veces es conocimiento. Por eso no es suficiente leer, oír, sino que hay que añadir guardar. ¿Y qué será guardar? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿Lo que es valioso? ¿Qué es lo que usted guarda? ¿Ah? ¿Lo que usa uno? ¿Qué es lo que usted guarda?
lo que se necesita. ¿Qué guarda usted? ¿Qué le gusta a usted guardar? Recuerdos. Pero en realidad uno guarda lo que es valioso. ¿Verdad que sí? Entonces, guardar incluso puede significar que uno ponga policías, que uno ponga una caja fuerte, que uno ponga esto y lo otro, ¿verdad? Si son joyas, Yadira, porque no guardamos bien sus joyas, un día se las robaron todas. Así que realmente guardar es que nosotros accionemos, pero en realidad es en relación a la lectura y al oír la profecía, es que dice, y guarda las cosas en ella, escritas, profecía, toda la Biblia es profética, pero está haciendo énfasis en la profecía incluso del libro de Apocalipsis, que dicho sea de paso, Apocalipsis quiere decir en griego, trasladado a nuestro idioma, revelar. Por eso el libro en la antigua versión dice el libro de las revelaciones, porque Apocalipsis es revelación, descorrer el velo, ¿sí? Para que uno pueda ver claramente lo que está ahí detrás. Dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Insisto, fue escrito a finales del siglo I. Ya pasaron 19 siglos, pero sigue diciendo de una manera actualizada la Biblia en este siglo XXI, el tiempo está cerca. Muchos jóvenes cuando oyen que el tiempo está cerca dicen, yo me quiero casar, yo quiero terminar mi carrera, yo quiero tener hijos, yo quiero cumplir mis sueños. Y creo que hasta cierto punto es una respuesta normal en el hombre y la mujer. Porque está siendo sincero, ¿no? Pero esto lo leyeron todas las generaciones y lo estamos leyendo nosotros. Solo que si para las primeras generaciones el Señor estuvo cerca, imagínense para nosotros, está súper cerca. Aunque pueda tardar 50, 100 años, 1000 años. Pero está más cerca. Ahora nuestra redención está más cerca. Ninguno de los jóvenes y ninguno de los adultos debe de tomar necesariamente decisiones radicales en función de que el Señor ya viene, como lo han hecho mal algunos jóvenes que cuando se les decía que el Señor ya venía dejaron sus carreras universitarias. Tontos. Y ahora andan bien enojados con los ministros que les dijeron eso. No, hermano amado, usted estudie. Si el Señor viene mañana, usted haga sus exámenes hoy. Sea como alguna vez Lutero lo transmitió de una manera muy sabia, dice, si el Señor viene mañana, dijo Martín Lutero, en 1500 y pico, yo siembro una ceiba hoy, dijo Lutero. Entiéndame bien, si el Señor viene mañana, dijo Lutero, yo siembro una ceiba hoy. ¿Y cuánto tiempo le toma una ceiba crecer? Y mucho tiempo. ¿Qué está diciendo Lutero? Si el Señor viene mañana, yo sigo haciendo lo que me corresponde hacer hoy y lo hago bien. Porque a veces son excusas, hermano. El mal estudiante, como el Señor ya viene, deja tirada la carrera, pero es pura excusa. Por haraganería, por lo que sea. Pero en realidad los proyectos que Dios está permitiendo que nosotros hagamos bajo su voluntad, no busquemos excusas. Amén. Obviamente hay llamados directos de parte de Dios y específicos, eso es distinto. Y uno tiene que tener confirmaciones. Muy bien, bienaventurado el que lee, el que oye, pero más importante, yo le voy a decir algo en base a ese verso. El que no guarda la palabra de la profecía, oyó mal y leyó mal. ¿Me entienden eso? Porque no le revelaron nada. Porque solo la revelación personal del Espíritu Santo nos mueve, solo el rema de Dios, que es transformar el logos, puede ser una letra nada más de información, aunque el logos es toda palabra que sale de la boca de Dios, pero el rema es la palabra que produce fe. Entonces cuando a ti te revelan personalmente, eso no solo te transforma, sino produce en ti fe, y esa fe te permite guardar
no importa lo que cueste. Si tú guardas porque te lo dice el pastor, si tú guardas porque hay que guardar, eso se vuelve religioso y hasta farisaico. Porque se guarda donde lo ven a uno. Y esto hay que guardarlo en cualquier ambiente, en cualquier momento. Dice que Dios ama la verdad, dice el Salmo 51:6, en lo íntimo, donde nadie te mira. Ok, seguimos con el tercer principio. Note que vamos a obtener varias cosas. La primera es bienaventuranzas. La segunda, la gracia de adorar a Dios como resultado de oír, ver y guardar la palabra de la profecía. Esto es sumamente importante. Vuelvo a insistir, la profecía no es para ser gente cabezona. Gente que te narra la Biblia y te la enseña bien bonito, pero vive bien feíto. Cuando yo oigo bien, cuando yo leo bien, cuando yo guardo la palabra de la profecía, el resultado es adoración a Dios. ¿Por qué? Nuevamente la Biblia lo dice. En el capítulo 22, del 7 al 9 dice, y he aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, ¿cuál fue el resultado de haber visto y oído en Juan? Según ese verso. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar. ¿Nota usted? Que el que oye y ve, mira cuán grande es Dios. Y lo que produce en él es genuina adoración. La profecía no es para que sepas, hermano. La profecía es para que adores a Dios, para que conozcas quién es Él. Y que como Juan se postró a adorar delante de los pies del ángel. Y eso que saber de qué tamaño y de qué gloria tenía ese ángel que se postra ante el ángel. Pero mire lo que el ángel hace. Y dice, me postré a los pies o delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Siervo contigo, con tus hermanos los profetas. Pero ahí nos meten a nosotros si es que guardamos. Adora a Dios. La profecía, insisto, produce adoración. Entonces, hermanos amados, una iglesia que tiene sentido, que tiene inteligencia espiritual, que tiene revelación personal de la profecía, es una iglesia adoradora. Por eso es que se terminó la adoración en las iglesias. Hay más alabanza. Hay más alabanza. Y a la gente le gusta la alabanza, porque la alabanza nos mueve. Nos mueve los sentidos, los ritmos. La adoración, tú en la adoración no estás, ¿verdad que no? ¿Cómo estás en la adoración? Postrado. ¿O no? No puedes ni levantar la cabeza de la presencia tan tremenda que estás experimentando de parte de Dios. Por eso Juan se tiró a los pies del ángel. Entonces usted se tiene que chequear cómo está su adoración. Nota que son principios importantísimos, porque la escatología en el IM ha hecho muchos cabezones creídos, orgullosos, pagados de sí mismos, que porque saben la escatología del IM hasta suben el pecho, hasta cambian el caminar. No, hermano, adora a Dios. Un hombre tirado, cuán largo es, una mujer tirada, cuán largo es, adorando a Dios, no transmite orgullo, ¿verdad?
Y delante de la presencia de Dios, por su conocimiento, o sea que la escatología, hermanos amados, nos revela realmente quién es Dios y qué tan poderoso es, qué tan maravilloso es. Entonces, si nosotros nos acercamos con ese espíritu, cuando enseñemos escatología no vamos a dar un recital de conocimiento, sino que nuestro mismo espíritu, como le pasó a Juan, va a estar continuamente doblegado para adorar a Dios. Ese es el verdadero sentido, según la Biblia, y usted lo analiza. La tercera cosa que recibimos es una definición en la búsqueda de la santidad. Si usted va a seguir viniendo los miércoles, prepárese porque usted cada vez va a ser más impelido por las enseñanzas a buscar la santidad. Si usted no es una persona que anhela la santidad, mejor no venga. Porque solo se va a sentir continuamente avasallado, continuamente afectado. Va a decir, ¿y ese hermano Sergio por qué está diciendo eso? ¿Quién le contó? No, es el Espíritu, hermanos. Porque la escatología nos permite una definición en la búsqueda de la santidad. Tenemos que definirnos, ya no un pie en el mundo y otro en la iglesia. O te defines o te defines. O nos definimos o nos definimos. Y definición es el mundo o el Señor. No hay otra. No puede haber otra. Por eso dice, el que esté limpio, límpiese más. O sea, no hay nadie tan limpio aquí que no nos podamos limpiar más. Eso estoy citando palabras textuales de la Biblia. El que esté sucio, ¿qué dice? Es Dios el que está hablando. Ensúciese más, revuélquese más en el pecado. Es Dios el que está hablando. Pero lo dice en el contexto escatológico. ¿Todavía quiere estudiar escatología? Ya no muchos amenes. Porque nos va a definir, hermanos. Ahí está. Apocalipsis 22, si lo quiere apuntar, del 11 al 14 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto. Pero qué lindo. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Ok. Cuarta cosa que nosotros recibimos cuando leemos, oímos y guardamos las palabras de esta profecía. Recibimos lo que se llama la inminencia de su venida. Como yo le dije, yo crecí bajo una iglesia, antes de llegar a Elim, desde los 11 años, premilenialista en cuanto a lo escatológico. Pero doy gracias a Dios que en los 41 años que tengo de ser cristiano, los 41 años yo he creído que el Señor puede venir en cualquier momento. Y los 41 años nunca me han hecho a mí dudar que Él puede venir hoy. A eso se le llama inminencia de su venida. Y nunca he creído ni he tenido por tardanza con los 41 años que el Señor ya no viene, como dice la epístola de Pedro, si no estoy mal, que dice que algunos ya tienen por tardanza la venida del Señor. Y muchos de los escatólogos actuales, los modernos, que dicen que el Señor ya no viene, si tuviéramos la oportunidad nosotros de discernir y platicar a solas con ellos, nos daríamos cuenta que lo que están es afectados porque esperaron por muchos años que Él viniera y ya no vino. Y por eso les cuajó las enseñanzas actuales. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con
lo que uno en lo personal está esperando. La inminencia de su venida entonces tiene que ser una revelación personal. Y eso significa, inminencia significa que Él puede venir hoy, o mañana, o pasado. Algunos atacan la inminencia de la venida cuando meten sus cabecitas y empiezan a decir, no, es que el Señor no puede venir por esto y esto y esto y esto. No, es que el Señor no puede venir. ¿Y quién es usted para decirle al Señor si viene o no viene, si Él es soberano? ¿Usted no cree que Dios es poderoso para hacer lo que usted cree que falta así? Claro, si no dejaría de ser Dios. Entonces, la inminencia de la venida de Cristo es algo que no debería dejarse robar ningún cristiano ortodoxo, ningún cristiano con una buena base escritural. Él puede venir hoy. Y claro, el que está pensando, ay no, Señor, mejor no vengas. Hermano amado, en el momento que tú eres levantado, en el momento que tú eres primero transformado, en el momento que tú eres, que tú recibes un cuerpo de exaltación, en ese momento a ti te interesa un pepino. Disculpa que te lo diga de esa manera, lo que estás dejando, porque ya te cambiaron la mentalidad. Porque cuando nosotros despertemos a su semejanza, como decía David, cuando nosotros nos demos cuenta que todo lo que nos decían y todo lo que creíamos realmente era verdad, y nosotros empecemos a ver todo hecho una realidad, hermanos amados, y una eternidad abierta completamente para nosotros, ¿qué nos va a importar lo de la tierra? No sé si me entiendes. Pero eso tiene que suceder en esos ambientes de santidad, de consagración, de revelación, de adquirir un cuerpo de exaltación, etcétera, 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 etcétera. Así como estamos, seguimos pensando en que queremos más dinero para vivir mejor. Y trabajamos, si es posible, 18 horas para obtener el dinero que queremos, porque queremos viajar. Yo quiero viajar. Yo quiero un carro nuevo. Yo quiero una casa grandota. Y todo nuestro esfuerzo es para eso, y para eso, y para eso, y para eso. Cuando veamos la mansión que nos están haciendo allá, hermanos. Ay, Dios, ¿con qué la podrías comprar? ¿Con dinero de la tierra? No. Por eso a nosotros nos llaman escapistas, pero yo no estoy hablando de escapistas que dejen de una manera equivocada la inminencia de la venida, la quitan, porque sí, algunos la han usado mal. Por favor, usted no use mal la inminencia de la venida del Señor. No diga, vendo mi negocio porque ya el Señor viene mañana, y se lo gasta y el Señor no viene y se frustra. Y no puede venirme a alegar a mí porque yo estoy poniendo equilibrio en esto. Entonces, usted debe hacer todo lo que debe hacer. Eso sí, si el Señor se le aparece una de estas noches y le dice, ya es tiempo, yo vengo en tal fecha, haz esto y esto. Entonces nosotros que tal vez andamos medios carnales, vamos a ver que usted está haciendo cosas bien raras y le vamos a preguntar, ¿y usted por qué está haciendo lo que está haciendo? Es que el Señor se me apareció. Y uno cuando le está hablando a esa persona dice, ¿a poco? ¿Cómo no el santurrón? Porque algunos van a pensar así. Algunos no van a creer porque el Señor no se va a aparecer a todos. Pero el que está preparado, aunque todos le digan que está loco, se va a preparar. Pero eso es muy distinto, ¿no es cierto? Muy bien. La inminencia de su venida, por favor, hermano amado, que nada se lo quite. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. ¿Nota usted que Apocalipsis continuamente en esta versión dice, he aquí yo vengo pronto? He aquí yo vengo pronto. Ahora, ¿Dios será un mentiroso que pasaron ya 1900 y pico de años y no ha venido? No. ¿Sabe que Dios es tan maravilloso que la Biblia está diseñada o está escrita, porque es Dios el autor, para que cada generación crea a lo que la Biblia dice por revelación? No sé si me entiende. Nosotros lo vemos en función de la historia de la iglesia y eso puede afectar a cualquiera, pero usted lo que tiene que entender es la revelación para su generación, y para su generación está diciendo, he aquí yo vengo pronto.
Aunque ese pronto le permita sacar su carrera universitaria. A mí me permitió sacar mi carrera universitaria, me permitió trabajar, me permitió triunfar como ingeniero, me permitió tener 3 bellas hijas, aunque usted no lo crea. Me está permitiendo ver a mis hijas graduarse. Y no sé si me va a permitir ver a mis hijos, a mis nietos graduarse. Y no me entienda mal. Bueno, entonces, ¿viene o no viene? Es que no sé cuándo viene. Pero quiero vivir cada día como que si viene hoy. Esa es la inminencia. Y quiero tomar las decisiones como que si viene hoy para que me encuentre haciendo bien las cosas. Porque todo aquel que busca una fecha, ¿sabe para qué quiere la fecha? Para que un día antes dice, me faltan 5 años, me doy la grande. Y como la Biblia dice que el Señor al corazón contrito y humillado no lo desecha, una semana antes me voy a arrepentir. Esa persona tal vez ni la ha amanecido. Porque la naturaleza nueva tiene como propósito nuestra